Volver al pueblo solo iba a ser una pausa. Un respiro. O eso creí. Pero todo cambió cuando lo vi. José. Mi mejor amigo de la infancia, y el único que me rompió el corazón sin saberlo. Ahora está con ella, con una vida perfecta. Pero sus ojos dicen otra cosa. Y los míos, también. Este verano, entre olivos, secretos y promesas olvidadas, descubrí que hay sentimientos que nunca se marchan. Solo esperan el momento de volver. Ocurrió en un verano de esos que te aplastan, con un calor tan denso que parece que el cielo va a desplomarse. Mi madre me había dado un ultimátum, con ese tono firme que usa cuando no admite un no por respuesta. Antonio, tienes que ir a ver a tu abuela. 8 años sin visitarla. 8 años. Y tenía razón, claro. Entre la universidad, los exámenes y ese trabajo de contable que me consumía el alma a fuego lento, había dejado que el tiempo se me escapara. El pueblo estaba lejos, no solo en kilómetros, sino en mi cabeza. Pero era allí donde había crecido, donde mis recuerdos de infancia brillaban como destellos de luz en un cristal roto. Los veranos corriendo entre los olivares, saltando al arroyo helado, robando higos del huerto del viejo Pascual. Y luego estaba José. José, el chaval flaco con el que hacíamos todo tipo de travesuras. Éramos uña y carne, hasta que la vida nos separó. Cogí mi coche, un trasto viejo que tosía en cada cruce, y conduje hasta el pueblo. Mi abuela, María, con 78 años, me esperaba en el porche de su casa de adobe, con su delantal de flores y esa sonrisa que no había cambiado nunca. Me envolvió en un abrazo, y olí esa mezcla de aceite de oliva y pan recién horneado que siempre la acompañaba. «¿Cómo has crecido, pequeño?», me dijo, y yo sonreí, un poco cohibido. A mis 28 años, con un traje mal cortado y ojeras que delataban mis noches peleando con facturas y sueños que aún no había abandonado, me sentía fuera de lugar. El pueblo, escondido entre las colinas áridas de Extremadura, apenas había cambiado. Las mismas calles empedradas, los mismos perros callejeros rondando la tienda de comestibles, los mismos ancianos jugando al dominó bajo el toldo de la taberna del tío Pepe. Pero había algo distinto, una tensión en el aire, como si el tiempo hubiera dejado heridas que no se veían. Dejé mis maletas en la habitación de invitados, con su cama que chirriaba y cortinas con estampados de amapolas. Mi abuela me puso al día con los cotilleos, que el molino viejo había cerrado, que el arroyo estaba más seco que nunca, que el hijo del panadero se había casado con una chica de Mérida. Escuchaba a medias, perdido en mis pensamientos, hasta que dijo: «¿Te acuerdas de José? Ha vuelto, ¿sabes? José». Ese nombre me cayó como un mazazo. José, el crío con el que construíamos cabañas de ramas, con el que pescábamos carpas a mano, con el que reíamos hasta que nos dolía el estómago. Nos perdimos de vista cuando me fui a la universidad. Había oído por ahí que él también se había marchado, que había rehecho su vida en otro lugar. No sabía que estaba de vuelta. «¿Dónde está?», pregunté, tratando de ocultar la curiosidad que me quemaba la garganta. Mi abuela señaló hacia la ventana. «Allí, cerca del cortijo rojo. Ve a verlo, está con su novia». «¿Novia?». Esa palabra me dio un pellizco raro, como si una cicatriz vieja se abriera. Caminé hasta el cortijo, con el corazón latiendo demasiado fuerte. El sol pegaba con fuerza, y el sudor me pegaba la camisa a la espalda. Y entonces lo vi. Un tipo robusto, de hombros anchos, con una barba desaliñada, muy lejos del chaval delgaducho que recordaba. Estaba allí, junto al cortijo rojo, besando a una chica de pelo rojizo. Reían, cómplices, como si el mundo entero les perteneciera. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de nostalgia y algo que no podía poner en palabras. Dudé, pero mi abuela, que me había seguido, gritó: «Antonio, ¿te acuerdas de José?». Los dos se giraron hacia mí. La chica sonrió, pero José. José me miró como si viera un fantasma. Sus ojos, aún verdes como el musgo, se cruzaron con los míos, y por un segundo, creí ver al niño de antes. «¿José? ¿Eres tú?», solté, con la voz algo ronca. «Qué alegría verte». Él sonrió, pero fue una sonrisa tensa, como si no supiera cómo encajarme. «Antonio, ¿cuánto tiempo, colega?», dijo.
Su voz era más grave, más firme, pero con un deje de duda. La chica a su lado, Laura, me tendió la mano. Hola, soy la novia de José. Era alegre, con pecas esparcidas y una risa que sonaba como campanillas. Le estreché la mano, pero mi mirada volvía a José una y otra vez. Había cambiado, no solo físicamente. Había algo en su manera de estar, una distancia, como un muro invisible entre nosotros. Charlamos un poco, cosas banales sobre el pueblo, sobre lo que éramos ahora. Él se había hecho mecánico, llevaba el taller de su padre. Yo le conté de mi trabajo en la ciudad, de esa vida que me ahogaba sin que entendiera por qué. Pero bajo las palabras, había una corriente, una tensión que no podía ignorar. Recordaba nuestros veranos, los secretos que compartíamos bajo las estrellas, las promesas infantiles de no olvidarnos nunca. Y ahora, frente a él, con Laura riendo y su vida perfectamente ordenada, me sentía como un extraño. Esa noche, nos reunimos en la taberna del pueblo. Laura estaba allí, radiante como siempre, pero José parecía ausente. Bebía su cerveza en silencio, y cada vez que nuestros ojos se encontraban, él apartaba la mirada. Intenté bromear, recuperar esa chispa de antes, pero era como hablarle a una pared. En un momento, Laura se fue al baño, y nos quedamos solos. ¿Estás contento?, le pregunté, sin saber muy bien por qué. Se encogió de hombros. Sí, no está mal. ¿Y tú? Quise responder, pero las palabras se me atragantaron. Solo asentí. Esa noche no dormí. Pensaba en él, en nosotros, en esos años en que todo era fácil. Me preguntaba qué había cambiado, por qué sentía ese nudo en la garganta, por qué su mirada me dolía tanto. Era como si una parte de mí se hubiera quedado en ese pueblo, con él, y solo ahora lo descubriera. No sabía que ese verano iba a ponerlo todo patas arriba, que José y yo tendríamos que enfrentarnos a verdades que llevábamos años escondiendo. Pero esa noche, en la cama chirriante de mi abuela, solo sentía un dolor sordo, un vacío que aún no entendía. El pueblo, perdido en las colinas de Extremadura, tenía ese aire rústico que solo los lugares olvidados guardan. Las casas de piedra caliza se apretaban alrededor de la plaza mayor, donde una fuente antigua dejaba caer un hilo de agua tibia en los días de calor. Los vecinos seguían sus costumbres de siempre, la siesta sagrada después de comer, con persianas bajadas y un silencio roto solo por el canto de las cigarras. Mi abuela, María, era una de las guardianas de esas tradiciones. Cada mañana, amasaba pan de hogaza en su horno de leña, lo untaba con tomate y aceite de oliva de los olivos del pueblo. Esto es lo que te da vida, Antonio, me decía, sirviéndome un trozo con jamón serrano que ella misma curaba en el desván. El viaje hasta allí fue un suplicio. La carretera serpenteaba por paisajes secos, salpicados de encinas y rebaños de ovejas pastando bajo el sol abrasador. Mi coche, un Seat viejo heredado de mi padre, gruñía en cada curva, pero me llevó hasta el pueblo. Al bajar, el polvo del camino se alzó en una nube, y respiré el olor a tierra mezclado con el aroma de tomillo y romero que crecían salvajes en los márgenes. El reencuentro con José no fue solo una sorpresa, fue como abrir una caja llena de recuerdos. De niños, pasábamos los días explorando las ruinas de un molino abandonado, inventando historias de fantasmas para asustarnos. Una vez, nos pillaron robando melocotones del huerto de Pascual, y corrimos como locos hasta escondernos en un barranco, riendo hasta las lágrimas. Esos momentos eran puros, sin complicaciones, solo dos críos contra el mundo. Ahora, viéndolo con Laura, todo parecía lejano. Ella era de un pueblo cercano, había llegado hacía unos años y traía un aire fresco, con sus vestidos ligeros y su forma de hablar animada sobre las fiestas locales, como la romería de San Roque, donde todos bailaban sevillanas hasta el amanecer. Pero no podía evitar notar cómo José esquivaba mi mirada, cómo su risa sonaba forzada cuando Laura contaba historias. En la taberna, esa noche, el lugar estaba lleno de humo de tabaco y el tintineo de vasos de vino tinto. Los vecinos hablaban de la sequía que castigaba los campos, de cómo los olivos daban frutos cada vez más pequeños. Intenté integrarme, pidiendo una tapa de queso manchego y aceitunas, pero mi cabeza estaba en otra parte. Al volver a casa de mi abuela, caminé por las calles oscuras, iluminadas solo por farolas amarillentas. El cielo estrellado de Extremadura era un espectáculo, libre de la contaminación lumínica de la ciudad.
Me tumbé en la cama, escuchando el canto de los grillos, y repasé cada detalle del día. ¿Por qué me afectaba tanto verlo con ella? ¿Era solo nostalgia, o había algo más hondo, algo que había ignorado durante años? Mi trabajo en la ciudad me había convertido en un autómata, días eternos frente a pantallas, noches solitarias en un piso pequeño y frío. Aquí, en el pueblo, sentía que volvía a respirar, pero con un peso en el pecho que no sabía cómo soltar. Mi abuela, al verme pensativo, me preparó una infusión de manzanilla de su huerto. Los veranos aquí curan el alma, Antonio, me dijo, con esa sabiduría de quien ha visto pasar generaciones. Pero yo dudaba que este verano fuera a curar nada, más bien. Parecía que iba a desenterrar cosas que prefería dejar enterradas. Aún así, una parte de mí quería más tiempo con José, recuperar aunque fuera un pedazo de lo que fuimos. Mañana, tal vez, encontraría una excusa para hablar con él a solas. Por ahora, el insomnio me tenía atrapado, tejiendo recuerdos en la oscuridad. El verano se alargaba, pegajoso y sofocante, como una copla que se te queda en la cabeza y no puedes sacarla. Los días en el pueblo pasaban lentos, y yo, Antonio, me sorprendía buscando a José en cada esquina, en cada sombra bajo los olivos. Desde aquel encuentro junto al cortijo rojo, algo en mí se había removido. Un deseo ardiente de recuperar lo que tuvimos de niños, aunque no sabía exactamente qué era. Era como perseguir un eco, un reflejo de aquellos veranos que compartimos. Así que, una mañana, armándome de valor, lo llamé por teléfono. José, ¿te apetece ir a pescar, como antes? Al arroyo, donde atrapábamos carpas. Hubo una pausa, y luego su voz, casi aliviada, dijo, vale, me apunto. Nos encontramos en la orilla del arroyo, donde el agua murmuraba sobre los guijarros. Había desenterrado 2 cañas de pescar viejas del desván de mi abuela María, unas reliquias oxidadas que olían a madera húmeda y recuerdos. José llegó con una sonrisa ladeada, pero Laura estaba allí, colgada de su brazo como una sombra rojiza. Ella reía, hablaba alto, hacía bromas sobre los peces que se nos escaparían. Intenté disimular mi decepción, diciéndome que era normal, que Laura era su novia, después de todo. Pero en el fondo, había soñado con un momento solo para nosotros, como cuando el mundo se reducía a José y a mí. Pasamos la tarde lanzando las cañas, mirando los flotadores bailar en el agua. Laura se sentó en una manta, jugueteando con su pelo, narrando cada captura como si fuera una gesta épica. José reía con ella, pero a veces lo pillaba con la mirada perdida, como si estuviera en otro lugar. Sus ojos se deslizaban hacia mí, y por un instante, éramos otra vez esos críos que se contaban historias a susurros. Intenté sacar el tema del pasado, recordarle nuestras apuestas sobre quién pescaría la carpa más grande, pero Laura siempre interrumpía, desviando la charla hacia ella, hacia ellos. Apreté los dientes, sonreí, pero por dentro me ardía. Días después, José me propuso salir a cabalgar. Como en los viejos tiempos, dijo, y mi corazón dio un vuelco. Me imaginé galopando por los campos, libres, como cuando éramos niños. Pero, de nuevo, Laura estaba allí, montada en un caballo viejo, riendo a carcajadas. Cabalgamos por las colinas, con el viento enredándose en el pelo, y traté de concentrarme en el paisaje, en el olor a heno y tierra seca. Pero solo veía a José, como agarraba las riendas, su espalda recta, su risa que estallaba cuando Laura soltaba una ocurrencia. Me sentía como un intruso en su cuadro perfecto, un forastero en una escena que no me incluía. Una semana más tarde, intenté otra vez. Lo invité a tomar una caña en la taberna del tío Pepe, algo sencillo, una noche de tíos. Necesitaba hablar con él, romper esa barrera que se había alzado entre nosotros. Pero Laura insistió en venir. Va a ser divertido, dijo, y José no hizo nada por detenerla. Nos sentamos en una mesa coja, con los vasos tintineando, y Laura acaparó la conversación. Hablaba de la próxima romería, de cómo planeaba bailar sevillanas hasta el amanecer, de los vestidos que quería llevar. En un momento, se levantó para pedir otra ronda, y vi a José inclinarse hacia mí, como si fuera a decir algo importante. Pero antes de que hablara, noté sus manos. Se movían nerviosas, como si intentaran moldear el aire, como si lucharan contra algo invisible. Quise preguntarle qué le pasaba, pero él negó con la cabeza, cerró los ojos un segundo y susurró, déjalo. ¿Antonio? Laura volvió,
y el momento se desvaneció. La segunda semana se acercaba, y sentía que el tiempo se me escapaba como arena entre los dedos. Pronto tendría que volver a la ciudad, a mi trabajo, a mi vida gris y monótona. Pero no podía irme así, no sin hablar con José, de verdad. Era mi última oportunidad. Una noche, con el corazón en un puño, lo llamé. Oye, contestó, con la voz ronca, como si acabara de despertar. José, ¿te acuerdas de nuestro refugio en el olivar, cerca de la finca vieja? Él soltó una risa suave, casi melancólica. Claro, era la caña. El pueblo vivía a su ritmo pausado, como siempre. Por las mañanas, el olor a café de puchero llenaba las casas, y los vecinos se reunían en la plaza para charlar sobre la cosecha de aceitunas, que este año prometía ser escasa por la sequía. En la taberna, los parroquianos jugaban al mus o al dominó, mientras el tío Pepe servía vino de la tierra y tapas de morcilla y chorizo. La romería de San Roque estaba cerca, y el ambiente se cargaba de preparativos. Las mujeres cosían trajes de volantes, los hombres afinaban las guitarras, y los niños correteaban con palos, simulando ser toreros. Mi abuela María, siempre atenta, me preparaba desayunos con migas extremeñas, regadas con aceite de oliva y acompañadas de uvas del patio. Come, Antonio, que estás flaco, me decía, con esa mezcla de cariño y reproche. Cada encuentro con José me dejaba más inquieto. Recordaba nuestras tardes de críos, cuando trepábamos a los olivos para construir fuertes con ramas y cuerdas robadas del cobertizo de Pascual. Una vez, nos escapamos al anochecer para cazar luciérnagas, metiéndolas en tarros de cristal hasta que mi abuela nos pilló y nos echó una bronca de las buenas. Esos recuerdos eran como postales de otra vida, y ahora, viéndolo con Laura, sentía que ese José estaba muy lejos. Ella era un torbellino, siempre hablando de ferias, de sus planes para la boda, de cómo quería decorar la casa que compartirían. Y José, aunque sonreía, parecía atrapado en un papel que no terminaba de encajarle. La pesca en el arroyo fue un intento fallido de recuperar algo. El agua estaba baja, apenas un hilo entre las piedras, pero aún así lanzábamos las cañas, más por el ritual que por esperanza de pescar algo. Laura se reía de nuestras cañas viejas, diciendo que parecían sacadas de un museo. Yo intentaba bromear, contar anécdotas de cuando José y yo competíamos por ver quién atrapaba más peces, pero ella siempre desviaba la charla, contando cómo había aprendido a bailar flamenco en una escuela de Cáceres. José asentía, pero sus ojos se perdían en el horizonte, y yo no sabía si era por mí o por algo que llevaba dentro. El paseo a caballo fue aún más frustrante. Los campos de Extremadura, dorados bajo el sol, eran un espectáculo, pero Laura hablaba sin parar, contando historias de cuando montaba en las ferias de su pueblo. José y yo apenas intercambiamos palabras, y cada vez que intentaba sacar un tema nuestro, ella lo eclipsaba con alguna anécdota. Sentía que estaba perdiendo la batalla contra el presente, contra esa vida que José había construido sin mí. En la taberna, la noche de las cañas, el ambiente era cálido, con el olor a fritura y el murmullo de las conversaciones. Pero la presencia de Laura lo llenaba todo. Cuando se fue a por las bebidas, ese instante con José fue como un rayo de luz en la niebla. Sus manos nerviosas, su mirada esquiva, me decían que algo no estaba bien, pero no me dio tiempo a descifrarlo. Al volver a casa de mi abuela, caminé bajo el cielo estrellado, con el canto de los grillos como banda sonora. Me sentía atrapado entre el pasado y el presente, queriendo recuperar a José pero sin saber cómo. Mi abuela, al verme callado, me ofreció un vaso de orujo casero. El corazón siempre encuentra su camino, Antonio, dijo, con esa calma suya que parecía saberlo todo. Pero yo no estaba tan seguro. Esa noche, tumbado en la cama, planeé mi próximo movimiento. El refugio en el olivar, ese lugar donde éramos reyes, podía ser la clave. Si lograba llevar a José allí, solos, tal vez podríamos hablar de verdad. Por ahora, el verano seguía su curso, pero yo sentía que cada día era una cuenta atrás. Un paso más cerca de tener que decidir si dejaba atrás el pueblo, a José, y todo lo que aún no entendía. Volvimos al refugio del olivar, José y yo, como si ese lugar fuera un imán, un ancla que no podíamos ignorar. El camino estaba cubierto de zarzas, y tuvimos que abrirnos paso entre ramas bajas, como si fuéramos críos en una aventura. El aire olía a resina y tierra húmeda, y cada paso hacía crujir las hojas secas bajo nuestras botas.
El refugio seguía allí, entre los olivos centenarios, algo más destartalado que antes, pero aún en pie, como un guardián de nuestros veranos de infancia. Subimos con esfuerzo, riendo cuando José casi resbala en una tabla podrida. Sigues siendo un patoso, bromeé, y él me dio un empujón en el hombro, un gesto tan familiar que me calentó el pecho. Nos sentamos en el suelo polvoriento, con las piernas colgando, y empezamos a hablar del pasado. Recordamos cómo construimos aquel sitio, dos chavales llenos de ideas locas, arrastrando tablas robadas del cobertizo del viejo Pascual. ¿Te acuerdas del follón para encontrar clavos?, dijo José, con un brillo en la voz. Revolvimos el taller de mi padre durante horas. Me reí, recordando cuando me machaqué un dedo con el martillo, gritando como loco mientras José se partía de risa. O aquella vez que él se cayó de una rama, aterrizando en un montón de hojas, riendo a pesar de su tobillo torcido. Éramos un equipazo, murmuré, y él asintió, con la mirada perdida en algún recuerdo. Rebuscando en un rincón, bajo un montón de periódicos viejos, encontré un cuaderno. Era un trasto gastado, con tapas de cuero desgarradas y páginas amarillentas. Lo reconocí al instante. Era nuestro cuaderno, donde escribíamos historias absurdas y dibujábamos mapas para tesoros que nunca encontramos. Lo abrí, con el corazón acelerado, y hojeé las páginas. Garabatos, palabras torpes, sueños que garabateamos a la luz de una linterna. Iba a decir, mira esto, José, cuando mis ojos cayeron en la última página. Una letra nerviosa, más reciente, de José. Las palabras me golpearon como un trueno, se fue. Me dejó. Nunca le dije que lo quería. Se me cortó la respiración. Levanté la vista hacia él. José miraba al suelo, con la mandíbula apretada, como si supiera lo que acababa de leer. El silencio era denso, casi asfixiante. Tomé aire y solté, ¿esto va de mí? Mi voz tembló, y me odié por ello. José cerró los ojos, como buscando valor en algún rincón de su alma. Sí, susurró. Pero fue hace mucho. Abrió los ojos, y su mirada verde se clavó en la mía. Aunque, sabes, verte este verano ha sido como volver atrás en el tiempo. Esas palabras me sacudieron. Sentí un calor, un miedo, algo que no podía nombrar. José, yo, balbuceé, buscando qué decir. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué te lo guardaste todos estos años? Él se encogió de hombros, un gesto que parecía cargar con el peso del mundo. Tenía miedo. Miedo de que me rechazaras, de que me miraras diferente. Y luego te fuiste, hiciste tu vida. Yo intenté hacer la mía. Bajó la voz. Con Laura, está bien. Pero no eres tú. Seguimos hablando, de verdad, por primera vez en años. José me contó cómo se sintió cuando me fui a la universidad, cómo escribió esas palabras en el cuaderno una noche que bebió demasiado, solo en el refugio. Yo le confesé que nunca entendí lo que sentía por él, no entonces, no hasta este verano. Cada palabra era como quitar un ladrillo de un muro entre nosotros, pero dolía, como arrancar una costra. Reíamos a veces, para aligerar el ambiente, pero nuestras risas sonaban falsas, cargadas de todo lo que no nos habíamos dicho. Al bajar del refugio, tenía la cabeza hecha un lío. No podía irme, no ahora, no después de esto. Necesitaba entender, quedarme, desentrañar lo que había entre nosotros. Esa noche, tomé el teléfono, con el corazón en la garganta. Llamé a mi jefe. No puedo volver aún, dije, inventando una excusa sobre un asunto familiar. Gruñó, pero acabó cediendo. Luego, sin pensarlo mucho, llamé al jefe de José, el del taller. Oye, soy Antonio, amigo de José. Solo quería avisar que quizá no esté tan disponible estos días. Tenemos cosas que resolver. El hombre refunfuñó, pero dijo que se apañaría. Colgué, con el pulso acelerado, como si hubiera dado un paso sin vuelta atrás. José estaba en el patio de mi abuela cuando salí. Fumaba un cigarro, algo que nunca hacía antes. ¿Llamaste a mi jefe?, preguntó, alzando una ceja. Asentí. Me quedo un poco más. Tenemos que hablar, José. De verdad. Él dio una calada larga,
aplastó el cigarro bajo el talón y dijo, vale. Su mirada era tan intensa que sentí las piernas temblar. Pero Laura, no puede enterarse. Todavía no. Asentí, aunque me revolvía las tripas. Estábamos en la cuerda floja, él y yo, y no sabía si caeríamos o encontraríamos la manera de mantener el equilibrio. El pueblo seguía su ritmo, ajeno a nuestro torbellino. Por las mañanas, el olor a café de puchero y pan tostado llenaba la casa de mi abuela María. Ella, siempre atenta, me servía un plato de migas con pimientos y huevo frito, insistiendo en que comiera más. Estás en los huesos, Antonio, decía, mientras cortaba un trozo de queso manchego. Los vecinos se preparaban para la romería de San Roque, cosiendo trajes de flamenca y ensayando cantes en la plaza. El sol abrasaba, y el arroyo, casi seco, apenas reflejaba el cielo. Pero en el refugio, entre los olivos, el tiempo parecía detenido, como si ese lugar guardara nuestros secretos. Recordaba cada detalle de aquellos días de infancia. José y yo, planeando aventuras imposibles, como buscar un tesoro escondido en las ruinas del molino. Una vez, robamos una sierra del cobertizo de Pascual para cortar ramas, y casi nos pilla. Nos escondimos en el olivar, riendo hasta quedarnos sin aire. Esos recuerdos eran un refugio en sí mismos, pero ahora, con José frente a mí, sentía que algo nuevo estaban haciendo, algo que me aterraba y me atraía a partes iguales. Esa noche, no dormí. Repasaba sus palabras, el cuaderno, todo lo que habíamos compartido en el refugio. Era como redescubrir a José, pero también a mí mismo, como si una parte de mí hubiera estado dormida durante años. Tenía miedo, pero por primera vez, sentía que ese miedo valía la pena enfrentarlo. La romería se acercaba, y con ella, el bullicio del pueblo. Pero mi mundo estaba en ese olivar, en esas palabras no dichas, en la posibilidad de algo que aún no entendía del todo. El atardecer caía sobre el pueblo, tiñendo el cielo de un naranja suave que parecía calmar las tensiones del día. José y yo nos refugiamos en el banco junto al arroyo, donde los juncos susurraban con la brisa. Tras nuestra charla en el refugio del olivar, algo había cambiado entre nosotros, como si hubiéramos abierto una puerta que ya no podíamos cerrar. Hablábamos con más facilidad, pero seguía habiendo una sombra, el peso de lo que aún no nos atrevíamos a decir. Esa tarde, José estaba inquieto, arrancando trozos de una ramita con los dedos. Soltó un suspiro y supe que iba a decir algo importante. Laura, no fue exactamente mi elección, ¿sabes?, empezó, con la voz baja, casi culpable. Mis padres la conocieron en una fiesta del pueblo, les encantó. Mi padre no paraba de decir que era perfecta para mí, que ya era hora de sentar cabeza. Negó con la cabeza, como espantando un mal recuerdo. Lo intenté, Antonio. De verdad. Quise ser el hombre que ella merece, un buen novio. Pero a veces es, demasiado. Controla todo. Alcé una ceja, con una media sonrisa. ¿A veces? José, apenas te dejaba venir a pasear conmigo. ¿Y eso que aún no estáis casados? Él soltó una risa amarga, pero no me contradijo. Sí, tienes razón. Quieres saberlo todo, dónde estoy, con quién, por qué. Me está volviendo loco. Tiró la ramita al agua, viendo cómo los círculos se expandían en la superficie. Luego me miró, con los ojos llenos de dudas. ¿Qué debería hacer, Antonio? Su pregunta me pilló desprevenido. Mi corazón latía con fuerza, y una parte de mí quería gritar, déjala, quédate conmigo, podemos empezar de cero. Pero me contuve. En cambio, murmuré, ¿qué quieres tú, de verdad? Él bajó la mirada, y el silencio se estiró, pesado, cargado de todo lo que habíamos evadido hasta ahora. No lo sé, dijo al fin. Pero estar aquí contigo, ahora, me recuerda cómo era antes. Esa libertad. Esa palabra, libertad, resonó en mí. Pensé en mi vida en la ciudad, en esas citas que nunca llegaban a nada, en las noches vacías aunque estuviera rodeado de gente. Y entonces lo entendí. Nunca había tenido una relación seria, no porque no quisiera, sino porque nadie era José. Todos estos años, había comparado a cada persona con él, con nuestros veranos, con esa conexión única. Y ahora, él estaba aquí, a mi alcance, pero también estaba Laura. Laura,
que no iba a rendirse tan fácil. Si quería algo con José, tendríamos que luchar, no solo contra ella, sino contra todo lo que habíamos construido cada uno por su lado. Los días siguientes, la tensión subió como el calor del verano. Había alargado mi estancia en el pueblo, y José pasaba más tiempo conmigo, usando excusas como ayudar a mi abuela María con arreglos en la casa o hacer recados en el pueblo. Pero Laura no era tonta. Lo seguía a todas partes, hacía preguntas, soltaba comentarios punzantes. Y entonces, un día, todo estalló. El jefe de José, en el taller, llamó a Laura para quejarse de que José faltaba al trabajo. Tal vez yo había metido la pata al hablar con su jefe antes, pero no esperaba que desatara una tormenta. Esa noche, Laura apareció en casa de mi abuela, hecha una furia. Gritaba, con las mejillas rojas y los ojos brillando de rabia. «José, ¿dónde te metes todo el día?» «Con él, ¿verdad?» Me señaló, y sentí un nudo en el estómago. José, plantado en medio, parecía atrapado, dividido entre ella y yo. «Laura, tranquilízate», dijo, pero su voz temblaba. Ella negó con la cabeza, con lágrimas asomando. «No me tranquilizo. Faltas al trabajo, me ignoras, ¿y para qué? ¿Para andar con tu amiguito?» Escupió la palabra, amiguito, como si fuera veneno. Quise decir algo, pero José me frenó con una mirada. «Laura, tenemos que hablar». «¿En serio?» Salieron al patio, y los oía gritar incluso con la ventana cerrada. Mi abuela, que tejía en su mecedora, me miró de reojo. «Todo se arreglará, pequeño», dijo, pero no estaba seguro. Cuando José volvió, solo, parecía agotado. «Quiere que nos tomemos un tiempo», dijo, dejándose caer en una silla. «Dice que no está segura del compromiso». «Y, yo tampoco, creo». Esas palabras me dejaron sin aire. Una parte de mí quería saltar de alegría, pero otra tenía miedo. Miedo de lo que significaba, de lo que haríamos ahora. Nos sentamos juntos, sin hablar, solo escuchando el silencio. Entonces José tomó mi mano, un gesto sencillo que me hizo estremecer. «Antonio, no sé a dónde nos lleva esto, pero quiero intentarlo». «¿Contigo?» Apreté su mano, fuerte, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Laura no iba a desvanecerse así como así. Lo quería, a su manera, y pelearía por él. Y yo también tendría que pelear, no solo contra ella, sino contra mis propios miedos, contra todo lo que había enterrado durante años. Esa noche, mirando las estrellas desde la ventana, supe que estábamos en una encrucijada. José y yo teníamos una oportunidad, pero nos iba a costar cara. El pueblo seguía su ritmo, ajeno a nuestro torbellino. Las calles se llenaban del olor a tortilla de patatas y pimientos asados, y los vecinos ultimaban los preparativos para la romería de San Roque. Las mujeres cosían volantes en los trajes de flamenca, los hombres afinaban las guitarras, y los niños correteaban, jugando a torear con palos. Mi abuela María, siempre atenta, me servía un plato de caldereta de cordero, insistiendo en que comiera más. «El amor es duro, Antonio, pero la barriga llena ayuda», bromeaba, con esa chispa suya. Laura era una presencia constante, incluso en su ausencia. La veía en la plaza, hablando con otras chicas, con esa energía que llenaba todo. Pero también notaba su dolor, la forma en que miraba a José cuando él no se daba cuenta. En el taller, José seguía trabajando entre motores y herramientas, pero sus compañeros empezaban a murmurar, preguntándose por qué faltaba tanto. Yo también sentía los ojos del pueblo sobre mí. Los vecinos, con su curiosidad típica, hacían preguntas veladas a mi abuela: «¿Qué hace Antonio tanto tiempo aquí? ¿No tiene trabajo en la ciudad?» Ella los despachaba con una sonrisa, pero yo sabía que los rumores empezaban a correr. El verano se desvanecía suavemente, pero la tempestad entre José y yo apenas comenzaba. Tras el enfrentamiento con Laura, todo se aceleró, como si el mundo entero conspirara para poner a prueba nuestra resolución. Nos sentamos bajo un roble viejo cerca de la casa de mi abuela María, y hablamos hasta que se nos gastaron las voces y los corazones quedaron en carne viva. Sabíamos que queríamos estar juntos, pero el camino estaba lleno de espinas.
Los padres de José, especialmente su padre, eran como un muro de granito. Lo llamaron una noche a su casa, en una cocina que olía a café amargo y furia contenida. Si eliges esto, si lo eliges a él, olvídate del taller, olvídate de tu lugar aquí, le espetó su padre, con los puños apretados. José me lo contó después, con los ojos húmedos y la voz temblorosa. Le dije que no lo necesitaba. Nunca quise su vida, de todas formas. Esas palabras fueron un desafío, pero vi cuánto le costaron. El taller era su mundo, su sustento, su identidad en el pueblo. Aún así, se mantuvo firme, y eso me dio el valor para soltar una idea loca. Vente conmigo a la ciudad, José. Podemos empezar de cero, los dos. Me miró largo rato, como si midiera el universo entero en sus ojos verdes. Luego asintió, con una sonrisa tímida. Vale. Hicimos las maletas en un día. Mi viejo Seat gruñó bajo el peso de nuestras cosas, pero nos llevó hasta mi piso en la ciudad, un 2 piezas con paredes desconchadas y vistas a un patio gris. José encontró trabajo en un taller del barrio en menos de una semana, con las manos siempre manchadas de grasa, pero con una risa más ligera que antes. Vivíamos juntos, quemábamos las lentejas al cocinar, discutíamos por quién fregaba los platos. Pero dormíamos en habitaciones separadas, como si un muro invisible nos frenara. Cada noche, miraba el techo, con el corazón revuelto, preguntándome por qué temíamos tanto tocar ese sueño que compartíamos. Una noche, no pude más. José llegó del taller, con su chaqueta oliendo a aceite de motor y el pelo revuelto. Dejó su mochila, y algo en mí se rompió. Me levanté de un salto, crucé la habitación en 2 zancadas y lo agarré por los hombros. José, no aguanto seguir fingiendo. Antes de que respondiera, lo besé, un beso torpe, desesperado, cargado de todos los años que perdimos. Él se quedó quieto un segundo, luego me rodeó con sus brazos, fuertes, seguros, y me devolvió el beso con una intensidad que me dejó sin aire. Por fin, murmuró contra mis labios, y sentí lágrimas pinchándome los ojos. Desde ese momento, todo cambió. Nos dejamos llevar, como si recuperáramos el tiempo robado. Reíamos más alto, nos tocábamos sin miedo, nos despertábamos abrazados, con las respiraciones acompasadas. Estábamos cerca, en todos los sentidos, y cada día parecía más vivo que el anterior. Pero el mundo no nos dejaba en paz. Laura enviaba mensajes, palabras llenas de rabia y dolor, acusándonos de traicionarla. Los padres de José llamaban, alternando súplicas y amenazas. Incluso mis padres, a quienes al fin conté todo, estaban descolocados. ¿Te gustan los chicos, Antonio? ¿Desde cuándo? Preguntó mi madre, con la voz temblorosa. No supe qué decir, porque no se trataba de chicos o chicas. Era José. Siempre había sido él. Luchábamos cada día para proteger lo que teníamos. Contra las miradas de reojo de los vecinos del bloque, contra los silencios pesados al teléfono, contra las dudas que volvían a veces de noche, cuando me preguntaba si era suficiente para él, si podríamos lograrlo. Pero José estaba ahí, con su sonrisa torcida y sus manos firmes. Somos más fuertes que todo eso, me decía, y yo le creía. Peleábamos por nuestro amor, contra el mundo, contra nuestras familias, pero sobre todo contra nuestros propios miedos, los que nos mantuvieron separados tanto tiempo. Una noche, sentados en el sofá con una pizza a medio comer, José tomó mi mano. Sabes, Antonio, no me arrepiento de nada. Todo esto, todo lo que pasamos, valió la pena. Por ti. Sentí un nudo en el pecho y lo abracé fuerte, como si pudiera guardarlo conmigo para siempre. Habíamos ganado, no solo contra los demás, sino contra nosotros mismos. Éramos felices, al fin, y eso nadie podía quitárnoslo. La ciudad, con su bullicio y sus luces, era un mundo distinto al pueblo. Aquí no había romerías, pero los bares de tapas del barrio ofrecían tortilla de patatas y croquetas que nos hacían sentir un poco en casa. Los fines de semana, paseábamos por el parque, compartiendo un bocadillo de calamares y riendo como críos. José se adaptó rápido al taller, donde sus compañeros lo respetaban por su habilidad con los motores. Yo, mientras, seguía con mis números, pero ahora encontraba sentido en volver a un piso donde él me esperaba. El pueblo quedó atrás, pero no olvidado.
Mi abuela María me escribía cartas, contándome cómo seguía la vida allí, como la romería de San Roque había sido un éxito, con sevillanas y vino hasta el amanecer. A veces mencionaba a Laura, que se había mudado a otro pueblo, buscando empezar de nuevo. El corazón se cura, Antonio, escribía, y yo esperaba que fuera cierto, por ella. Los rumores en el pueblo no paraban, que si José se había ido por mi culpa, que si éramos la comidilla. Pero mi abuela los cortaba con su sabiduría de siempre, que hablen, pequeño. La vida es para los valientes. Nuestra rutina en la ciudad era sencilla, pero nuestra. Cocinar juntos, aunque quemáramos la mitad de los guisos. Ver películas en el sofá, discutiendo si la tortilla era mejor con o sin cebolla. Y, sobre todo, aprender a querernos sin miedo. Cada roce, cada mirada, era un recordatorio de lo que habíamos ganado. Pero también sabíamos que la lucha no había terminado. Los mensajes de Laura, aunque menos frecuentes, seguían llegando. Los padres de José aún no cedían, y los míos, aunque intentaban entender, a veces me hacían preguntas que dolían. ¿Estás seguro, Antonio? Es una vida difícil, decía mi madre. Y yo solo respondía, es la mía. Y ahí estábamos, juntos, construyendo algo nuestro. No era perfecto, pero era real. Y eso, en un mundo que a veces parecía empeñado en separarnos, era suficiente.